Continuamos en el programa La Noche. Aquí están los protagonistas de la noticia. Saludo en Bogotá, Colombia, a Yesid Reyes, ministro de Justicia de Colombia. Señor ministro, bienvenido a La Noche. Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches ya. En Bogotá, Colombia, está Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático. Señor Zuluaga, muy buenas noches. Jefferson, buenas noches. Un saludo para toda su audiencia en el continente americano. Saludo al señor ministro de la Justicia, el doctor Yesid Reyes. Señor ministro de Justicia, comienzo con usted en la ciudad de Bogotá preguntándole qué puede responder el gobierno nacional a estas acusaciones que en las últimas horas ha hecho la oposición a través de diferentes medios de comunicación, asegurando que el gobierno nacional está detrás, de alguna forma, de esta decisión que ha tomado la Fiscalía General de capturar al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien hoy como senador es el principal líder de la disidencia en Colombia. Que no es cierto, las decisiones de la Fiscalía en este caso concreto, como en todos los demás casos, tanto de la Fiscalía como de la rama judicial, son tomadas de manera absolutamente independiente y autónoma por los jueces y fiscales, con apego no solamente a las leyes que rigen el procedimiento en Colombia, sino con base en el material probatorio que en cada caso tienen la oportunidad de evaluar. Si hay algún reparo contra el fondo de la decisión, que es algo que suele ocurrir en estos casos, la legislación procesal colombiana y la Constitución consagran mecanismos jurídicos para que la persona afectada con esta clase de decisiones pueda recurrirlas, pueda hacer valer sus derechos y pueda ejercer plenamente el derecho de defensa. Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿cuál es su opinión frente a esta decisión que tomó la Fiscalía General y que ha generado una fuerte polémica en Colombia? Jefferson, es la comprobación de lo que ha denunciado desde hace ya muchos años el Centro Democrático como principal partido de oposición. Desde la Fiscalía se ha desatado una persecución judicial para afectar políticamente nuestro partido. Se ha desatado una criminalización de lo que es el Partido Centro Democrático como principal fuerza de oposición. Lo hemos sufrido en muchísimas instancias. Se ha denunciado ante la comunidad internacional cómo se ha prejuzgado, cómo se ha hecho linchamientos mediáticos, cómo se han filtrado pruebas, cómo se ha tratado de presionar en diferentes circunstancias y tiempo a nuestro partido por las posiciones que hemos tenido frente a los diálogos que el gobierno nacional adelanta con el terrorismo de las FARC en La Habana. Ya hemos escuchado en la parte anterior al abogado del doctor Santiago Uribe y al doctor Jaime Granados, con todas las denuncias que ha hecho. Y quiero llamar su atención que comprueban esta persecución política. No es casualidad que esta medida que se dio en el día de ayer contra Santiago Uribe se haya producido a escasos 30 días de que el fiscal general termine su periodo como fiscal. Durante 28 meses no le pudo hacer la imputación y lo hace a escasas 4 semanas de finalizar su actividad. Y no es casualidad que se haya dado ayer, precisamente cuando el presidente Uribe estaba en los Estados Unidos, presentando ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, estos hechos de persecución judicial a que ha sido sometido nuestro partido político y llamando la atención de la comunidad internacional sobre los riesgos de impunidad que hay en el acuerdo que se está desarrollando en La Habana, en los términos de la justicia transicional, en la concepción de las zonas de concentración. No hay duda que esta decisión de ayer es una cuenta de cobro al Centro Democrático por mantener una voz firme en contra del proceso de negociación que el gobierno Zuluaga trae con La Habana. ¿Y qué responderle entonces a quienes aseguran, inclusive cuestionan la postura que ha asumido el Partido Centro Democrático, asegurando que esas denuncias que ustedes hacen carecen de validez sobre la base de que entonces están enviando el mensaje de que la oposición en Colombia entonces es intocable en materia legal, sencillamente por ser disidencia?
Lo que hemos pedido es que se aplique la justicia como debe ser, de manera imparcial, objetiva, que se nos den las garantías. Mire lo que dijo el presidente Santos ayer. Pidió una veeduría internacional para este proceso, sugiriendo que no hay entonces las suficientes garantías. Por eso hemos tenido que recurrir como centro democrático a instancias internacionales, reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano, para hacer valer nuestros derechos, para que se nos den las garantías, para que haya unos juicios justos, para que se valore la verdad. Es que el país, por ejemplo, conoce las denuncias que en el caso del exministro Diego Palacios se hizo, con unas grabaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde dejan dicho con claridad que tienen que tomar decisiones por conveniencia política. Aquí lo que ha habido contra los funcionarios del gobierno Uribe son juicios políticos, y por eso nuestros compañeros son presos políticos, producto de esta persecución judicial a la que hemos sido sometidos por ser una fuerza de oposición. Doctor Jessy Reyes, ¿qué responder ante estas acusaciones que hace el director del principal partido de oposición en Colombia? Pues no son ciertas, pero si realmente lo que buscan, como acaba de decir el doctor Oscar Iván Zuluaga, es que opere la justicia y que haya justicia, lo que les corresponde es acudir a las instancias judiciales para exponer sus argumentos y en el evento de que tengan razón, que se los hagan valer. Lo que uno no puede decir es que aspira a que la justicia opere, diciendo que la justicia en un caso concreto es absolutamente inoperante y que no hay garantías. Si uno realmente confía en las instituciones, como debería confiar en un Estado de Derecho como es Colombia, debería ir a las instituciones, en este caso a la rama judicial, a la Fiscalía, exponer los argumentos y pedir que le den razón, que le den validez a los mismos. Pero lo que no se puede hacer es invocar la justicia y avalarla solamente cuando le da la razón a la persona que está interesada en la administración de justicia. La justicia es representada normalmente como una mujer con los ojos vendados precisamente porque se aplica independientemente de a cuál persona se le favorece o se le perjudique con esas decisiones. Por supuesto que es perfectamente normal que cada vez que la justicia tome una decisión, una persona resulte beneficiada con ella y por lo menos otra resulte perjudicada. Eso es especialmente claro en materia penal, donde cada decisión que toma la Fiscalía o cada decisión que toma un juez tiene la mitad de las probabilidades de afectar los intereses o los derechos de una determinada persona. Cuando eso ocurre, lo que hay que hacer es acudir ante esas mismas instancias judiciales, hacer uso de las herramientas jurídicas de las que se dispone para hacer valer sus derechos procesales. Señor ministro, pero en este caso... El presidente de la República ayer... No, le pregunto, señor ministro, en este caso, la oposición en Colombia asegura ayer que... solicitó la intervención de la Procuraduría General. Sí, es que tenemos un pequeño delay, señor ministro. Pues. Lo que le quiero preguntar es que la misma oposición política en Colombia pues dice no tener garantías en esas instituciones de justicia. Y le pregunto específicamente por la Fiscalía. Aseguran que está completamente politizada. Y si ellos consideran que la Fiscalía no da esas garantías, entonces ¿a dónde pueden acudir? No, precisamente el acceso a la administración de justicia en un Estado de Derecho no depende de la opinión personal que cada persona tenga sobre las instituciones jurídicas. Imagínese usted lo que significaría que cada habitante del territorio nacional tuviera la posibilidad de decidir en cada caso concreto si acude o no acude a las instancias judiciales cuando es requerido por ellas. Sería el desastre absoluto, el caos absoluto, el fin de un Estado de Derecho. Entonces, lo que tienen que hacer absolutamente todos los ciudadanos es respetar las instituciones y acudir ante las autoridades judiciales cuando sean requeridos. Lo que no puede haber en un Estado de Derecho son excepciones para que una determinada persona decida si acude o no acude a las instancias judiciales o si simplemente las ignora y vive al margen de las mismas. Señor Oscar Iván Zuluaga, ¿qué opina? Mire, yo quiero con todo el respeto decirle al señor ministro lo siguiente. En estos días hubo unas declaraciones suyas que decía que 8 de cada 10 colombianos no creemos en la justicia.
Y esto que ha ocurrido con Santiago Uribe es la clara demostración de por qué los colombianos no creemos en la justicia. Es que el deber de la justicia es garantizar el debido proceso, es respetar los términos. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué actuación ha tenido la Fiscalía frente a la presencia de cabecillas de las FARC armados en el territorio de La Guajira hace 2 semanas, violando la Constitución, violando la soberanía, cruzando la frontera de Venezuela de manera fraudulenta? ¿Y dónde está la actuación de la Fiscalía? ¿Es esa la justicia que estamos pidiendo los colombianos? ¿Y por qué la Fiscalía tan diligente cuando se trata de buscar a los líderes del Centro Democrático y del uribismo? Que quede claro, nosotros hemos ido a la comunidad internacional y a los organismos internacionales para que se nos den las garantías que no se nos han dado en los procesos judiciales en Colombia, y los hemos denunciado de manera directa utilizando las instancias internacionales reconocidas en el ordenamiento jurídico colombiano, porque no hay las garantías y no sentimos, porque los procesos así lo indican. Y he señalado ya algunos casos de que se quiere actuar en contra del Centro Democrático como principal fuerza política de oposición. Estamos con Oscar Iván Zuluaga, director del Partido Centro Democrático, con el ministro de Justicia, Jessy Reyes. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos, entraremos ya en la parte final de este debate que hemos querido plantearles el día de hoy a propósito de la polémica que generó, la controversia que ha generado la decisión de la Fiscalía General de capturar a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy les preguntamos precisamente eso a nuestros televidentes. ¿Ustedes consideran que esta captura es una decisión legítima de la justicia o es una persecución política contra la oposición, tal y como lo asegura la disidencia en Colombia? Vamos a leer algunas de las opiniones que siguen llegando a esta hora. Luis Evelio nos dice que por supuesto es una persecución política para él. Corina dice que no es persecución, es un acto propio de la Fiscalía, esto debió pasar hace rato, lo extraño es que pase ahora. Y Andrés Roldán nos dice lo siguiente, que lo hayan hecho después de investigaciones en contra de funcionarios por lo ocurrido en Conejo deja dudas. Opiniones de nuestros televidentes, una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.